Estoy de vuelta. Cumplirte a ti es un compromiso personal, pero muchas veces lo confundimos con expectativas externas. En este primer episodio quiero que exploremos juntas qué significa realmente ser fiel a tu palabra y cómo pequeños actos pueden fortalecer la confianza en ti misma. Ajusta el volumen para este comienzo de Más Auténtica Podcast. Hola, ¿qué tal? Pasa adelante, siéntate cómoda y disfruta de un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Yo soy Eva Herbert y tengo meses posponiendo este proyecto, esperando el momento perfecto. Yo solía tener un podcast al que, aunque le fue bien, ya no resonaba tanto con mi personalidad, con la Eva en la que yo me he ido convirtiendo luego de 16 años de terapia. Y después de tanto tiempo yendo al psicólogo, lo mínimo que puedo hacer es ser fiel a quien soy y honrar mi palabra. Por eso este episodio se trata de cumplirte a ti. Y para empezar, quiero compartir contigo una historia de uno de mis mejores amigos, quien considero que tiene un nivel elevadísimo de compromiso consigo mismo. Básicamente, él se había planteado la idea de pues tener una ronda de médicos, pero para ir al médico en el país en el que él estaba habitando, que no era su país de origen, encontraba que esta tarea podía ser bastante tediosa. No le gustaba cómo lo trataban, la metodología del sistema médico de ese país no le agradaba tanto, etcétera. Así que él dijo que cuando volviera a su país de origen, él haría su ronda de médicos. Y efectivamente, él, días antes de abordar su vuelo, ya había agendado su primera cita médica. Y de ahí en adelante, una vez llegó, tuvo esa y otras citas que él sabía que tendría. Asimismo, se propuso empezar el 1 de octubre el gimnasio y de igual forma, ese día ya estaba inscrito y en sus clases. Él es así en muchos aspectos de su vida y ha sido un ejemplo de que si él sabe que él se puede cumplir, él se promete. Si no, no lo hace. Y de esta forma no se miente a sí mismo. Y creo que tenemos tan asimilado el decir, empiezo mañana, lo hago después, que se nos olvida que en el proceso no nos estamos siendo honestas, no estamos escuchando realmente nuestra necesidad y siendo consona con ella. Ahora, el concepto de cumplirte a ti, como psicóloga lo tengo que plantear y es que todas tenemos que tener un significado alineado para poder saber de qué estamos hablando. Te explico, todos los seres humanos tenemos conceptos de las cosas. Para ti, cumplirte a ti va a significar algo totalmente distinto a lo que puede significar para mí. Y por eso creo que es importante que le demos la oportunidad a cada concepto de ser resignificado. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este nuevo podcast que he creado, donde me doy la oportunidad a mí de revisar mis propios conceptos mientras te acompaño a ti a revisar los tuyos para que cada uno se convierta no en su mejor versión, porque no estamos en una competencia con nadie, sino en nuestra versión más auténtica. Y para empezar, cumplirte a ti pudiese ser ese mantener tus propias promesas. Si tú te dijiste a ti que ibas a hacer algo, poder sostenerlo en el tiempo. Ser leal a esos valores, no solo con los que te criaron, sino los que tú ahora consideras que son propios. Ser leal a esas aspiraciones que tienes. Actuar de acuerdo con aquello que tú deseas. Poder escucharte a ti y decir, ok, voy a ir tras eso que dije que quería y también tras aquello que crees, porque las creencias son tan importantes como nuestros deseos. Poder honrar tus propias palabras y esas decisiones que vas tomando sin traicionar lo que tú eres ni lo que tú quieres ser. Aunque cumplirte a ti misma puede también implicar un esfuerzo, porque vamos a ser honestas, no va a ser fácil e incluso pudiese conllevar ir contra las expectativas de quienes te rodean, de tu familia, de tus amistades, etcétera. Y es que Carl Rogers, a quien menciono en mi taller Love Yourself con mucho ahínco, él habla de la importancia de autorrealizarnos, de convertirnos en nuestra versión
más auténtica, tal y como lo hacen las plantas. Él era un apasionado, bueno, además de psicólogo estadounidense, un apasionado de la jardinería porque creció rodeado de naturaleza y él veía cómo las plantas con los elementos básicos del entorno crecen y se convierten en su versión más realizada. Y asimismo, él pensaba que los seres humanos podemos convertirnos en esa persona e incluso autorrealizarnos. Y en On Becoming a Person, él habla de la importancia de alinearnos con nuestra verdadera identidad y aceptar y expresar nuestra individualidad para de esta forma poder vivir de una manera más auténtica. Y suena muy fácil, pero en realidad para expresar nuestra propia individualidad en una sociedad que nos invita a parecernos a otros puede llegar a ser muy complejo. Por eso toca preguntarte a ti cómo se ve para ti el cumplirte a ti, porque lo que para mí es cumplirme no es lo mismo que para ti va a significar cumplirte. Emily in Paris es un ejemplo para mí de este concepto y quise traerlo a colación porque Emily pudo haber sido un personaje tan jugoso en términos de cumplirse a ella, de ir tras sus metas, de empoderamiento, de autenticidad, de roles femeninos, pero la verdad al personaje le faltó en ese sentido. Y hubo una frase que a mí me marcó muchísimo porque marcó básicamente lo que ella es a lo largo de toda la serie. Lo siento por aquellas fanáticas de Emily in Paris, yo lo solía hacer hasta que, bueno, temporadas más adelante, este personaje se quedó dando vueltas en una misma forma de ser, ¿no? Y es que en la última temporada, en la cuarta, Emily, si no la has visto, viene un spoiler gigantesco, es solo una pregunta, pero puede ser un spoiler para ti, así que deténlo aquí si no has visto esta temporada. Emily le pregunta a Mindy, su mejor amiga, algo así como, parece que esta vez entonces sí terminamos de manera definitiva, Gabriel y yo. Y yo me quedé como que, wow. O sea, esa pregunta me quedó resonando muchísimo porque yo digo, a ver, y entonces las veces anteriores en las que tú terminaste esta relación, ¿qué significaron tus palabras? ¿Qué significó para ti el haber dicho se acabó la relación? Y es que vemos en este personaje una gran dificultad para cumplirse a ella constantemente. Solo basta con empezar el primer episodio para ver que ella iba a volver a Chicago después de que se venciera el primer contrato y no lo hizo. Y es válido cambiar de opinión, pero lo que estamos tratando de entender aquí es cómo escuchar tu deseo, cómo ir tras aquello que tú quieres y no sabotearte en el proceso. Es válido que ya no quisiera seguir tras ese sueño, pero este personaje muestra constantemente cómo no se cumple a ella y termina, pues, digamos, con una insatisfacción frecuente porque no hace lo que ella realmente quiere. Y entonces satisface las expectativas de su jefa, de compañeros, de amistades, etcétera, incluso de su pareja. Y hablando de parejas, el tema de las rupturas es uno de esos ejemplos en los que nos cuesta más cumplirnos, en uno de los ejemplos en los que se nota más, ¿no? Esta dificultad que tenemos para ir tras nuestro deseo, para cumplirnos a nosotras. Y yo siempre pongo estos dos ejemplos. Imagínate en un escenario en el que dos amigas rompen una relación de pareja, cada una por su lado, y una decide darle la oportunidad a esta persona y volver a hablar con él y continuar el vínculo después de haber decidido terminarla. Entonces, es esta amiga que cada cierto tiempo te dice que va a terminar la relación, pero al final siempre vuelve. Y luego está este otro escenario de esta otra amiga que te dice que va a terminar su relación y efectivamente empieza a buscar apartamento, busca la forma de salir, se planifica financieramente porque vive con la persona, le dice a la persona cuál es el plan, empieza a elaborar una estrategia y arma su vida en función de esa ruptura que va a tener. Entonces, tenemos dos escenarios en los cuales, pues una decide cumplirse así y otra decide no hacerlo. Entonces, creo que
el cumplirnos a nosotras mismas es complejo porque tiene que ver con muchísimos aspectos. Brené Brown, que es una de las mm, TED Talks más famosas, la que habla del poder de la vulnerabilidad. Ella es una investigadora y storyteller estadounidense que tiene más de 20 años investigando todo lo que tiene que ver con coraje, vulnerabilidad, vergüenza. Y ella habla de la importancia de uno ser fiel a sí mismo, de uno poder mantenerte leal a eso que tú pediste. Y si buscamos el concepto de fidelidad, nos vamos a dar cuenta que es básicamente poder ser precisos, ser exactos en aquello que nosotros nos propusimos. Entonces, qué importante sería que si tú te propones algo, sea terminar una relación, sea ir al gimnasio o sea ir al médico, lo puedas terminar haciendo tal y como lo planteaste. Y ojo, flexibilidad en el camino. Obviamente puede que no se dé de la forma que tú querías, que no suceda tal cual tú te lo imaginaste, pero el simple hecho de que tú pudiste, después de decir, quiero hacer esto, hacerlo, aumenta la confianza que tú te tienes a ti. Así como esa amiga que te dice, te voy a acompañar en la mudanza, amiga, y viene ese día con su carro y con cajas y te ayuda a montarlas, y tú sabes que tú vas a contar con ella y que si el día de mañana le dices, amiga, necesito esto, ella va a estar ahí para ti, tú confías porque ella ha cumplido previamente con su palabra. Entonces ahí viene la importancia de que tú te cumplas a ti, porque la medida en la que tú no te cumples, disminuye esa confianza que tú te tienes a ti. Entonces ya tú sabes que tú puedes decir, el lunes empiezo y al final si el lunes no empiezas, no pasa nada porque pues tienes la oportunidad de volver a decirte 500 veces que empiezas otro día. Y lo complejo de cumplirnos a nosotras mismas es que involucra mucho autoconocimiento en primer lugar, saber quién eres, qué deseas, poder escucharte a ti y bajarle ese ruido a lo que quieren los demás, a lo que espera tu familia, a lo que tu pareja le parece bonito de ti, tener en cuenta cuáles son esas fortalezas que tú tienes y esas limitaciones también. El hecho de poder ser auténtica, de ser coherente con esa individualidad que hablaba cuando hablaba Carl Rogers, de ser autocompasiva y en la autocompasión nos vamos a detener porque creo que es algo que hay que profundizar para poder entender lo que necesita el cumplirnos a nosotras mismas, pero en esa autocompasión necesitas ser amable, poder perdonarte el no haber cumplido con tu palabra y ser flexible en el camino, entendiendo que quizás las cosas no se den tal y como tú esperabas. También es complejo el cumplirte a ti misma porque tiene que ver con una toma de decisiones, porque tienes que estar clara, confiada, sentir que tienes compromiso, o sea, comprometerte contigo mismo y además ser responsable con ese compromiso que estableciste. Pero también está involucrada la autoeficacia, el confiar en que tú eres capaz de lograr eso que tú dijiste que ibas a hacer. Y fíjate, suena muy fácil, pero son muchos aspectos, cada uno muy complejo, que nos llevan a hacernos una pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Hubo algún momento en el que elegiste ser fiel a ti y que lo recuerdas con orgullo? Porque creo que es importante que te tomes el tiempo para ver qué es eso que tú dijiste que ibas a hacer y lo hiciste. Pero además que te regocijes en la alegría y en la satisfacción de haberlo cumplido. Porque estoy segura de que algo cumpliste hasta este momento que dijiste que ibas a hacer. Ahora bien, después de haberte felicitado y celebrado, quiero que también te preguntes, ¿hubo algún momento en el que te hubiera gustado ser fiel a ti? Porque en esta segunda pregunta es en el espacio en donde probablemente tú te vas a señalar y te vas a culpabilizar y vas a sentir resentimiento y vas a decir, debería haber hecho, y nos vamos a detener para que no lo hagas. Porque ese es el momento para tú ser compasiva contigo. Que te decía que la autocompasión es importante en el cumplirte a ti. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú seas amable y comprensiva, como lo harías con esa mejor amiga que te dijo que te ayudaría y quizás no pudo llegar, pues así mismo es importante que lo hagas contigo. Porque muchas veces el cumplirte a ti se puede ver como, "Ah, no tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer". O en oportunidades pasadas me he fallado, sí, pero esta vez lo vas a hacer distinto. Entonces, cuando las cosas
no salen como tú esperas o cuando tú cometes errores, es el momento en el que muchas veces nos tratamos mal y nos hablamos de maneras que son desagradables. Y este es el espacio para tratarte a ti como tratarías a esa mejor amiga a la que amas y adoras, a la que sé que le das muchísimas oportunidades cada vez que se equivoca, cada vez que te dice nos vemos este lunes y luego no llega, o llegó a las 5 y llega a las 5:30, la tuviste que esperar media hora en el café, porque si a ella le disculpas esos impases, esas dificultades, esos errores, ¿por qué no lo harías contigo? Es una gran oportunidad para tú ser tu mejor amiga y tú tratarte a ti como la tratarías a ella. Te decía que la autocompasión es un asunto clave porque de cómo te trates a ti cuando no te cumples va a depender la próxima oportunidad para cumplirte. Te explico. Si yo digo que me voy a cumplir a mí en algo y luego no lo hago y me hablo mal, pues ¿para qué voy a querer seguir cumpliendo conmigo? ¿Para qué voy a establecer compromisos? ¿Para qué voy a tratar de ser fiel a promesas si el proceso va a ser tan tortuoso y va a implicar este diálogo interno tan desagradable de decirme eres una tonta, no pudiste, mira que fallaste, no lo hiciste? ¿Para qué? Hay algo que no estamos teniendo en cuenta acá, pero probablemente viene de tu crianza y lo vamos a desmenuzar en este momento. Y es que la manera en la que ha sido criada nuestra generación ha sido desde un amor, digamos, condicional, que dependiendo de lo que tú hagas, serás tratada de una manera u otra. Y de esto también hablaba Carl Rogers. Por eso la importancia de tratarnos de manera bonita, incondicionalmente, sin importar si lograste cumplirte a ti o no. Y yo siempre pongo un ejemplo para explicar los castigos y refuerzos, em, y me refiero a castigos y refuerzos con ese diálogo interno, o sea, la forma en la que te hablas a ti cuando te cumples y no te cumples, que es el de un niño y un vaso de jugo de naranja. Imagínate que hay en la mesa de tu cocina un vaso con jugo de naranja y un niño al que tú quieres y aprecias mucho pasa cerca del vaso de jugo de naranja y lo derrama. Está el escenario uno, que es el escenario de eh, castigar, con el que probablemente creciste, si el estilo de crianza que recibiste fue este que te estoy diciendo, de consideración condicional, donde si tú haces algo, tienes una consecuencia para ello. Por ejemplo, se cae el vaso de jugo de naranja y entonces te regañan porque se cayó el vaso de jugo de naranja y te dicen, mira cómo hiciste esto, Dios mío, se cayó el jugo de naranja y ahora hay que limpiarlo, eres una desordenada, es que no ves para adelante porque tú... Y entonces ahí pues ese niño empieza a sentirse mal, ¿no? Porque todo lo que le están diciendo es bastante negativo. Pero además lo mandan a su habitación. Te vas a tu habitación y estás castigado para que reflexiones por media hora sobre lo que hiciste. En este escenario hay un castigo. El niño se equivocó, cometió un error y eso está teniendo una consecuencia en su día a día. Entonces, hay otro escenario, que es el escenario que te propongo, que es el del aprendizaje, donde pues el vaso de naranja, de jugo de naranja, igual el niño lo derrama. Es el mismo escenario del niño derramando el jugo, pero lo que cambia es lo que le dices al niño una vez se cae el vaso de jugo. Por ejemplo, mira mi amor, se acaba de caer el vaso. Pasaste muy cerca de la mesa, fíjate que como tenías el brazo extendido, el vaso se cayó. Y cuando el vaso se cae, se derrama lo que está dentro. En una próxima oportunidad, trata de ir más despacio para que puedas ver hasta dónde está llegando tu brazo, si puedes ir con los brazos abajo mientras estés por la cocina porque puede llegar a ser peligroso. Vamos a recoger el vaso, yo limpio los vidrios del vaso y tú limpias después el jugo que se derramó. ¿Te parece? En este escenario, el niño está pudiendo aprender, mirar la situación desde un lugar de comprensión, sin sentirse con miedo, sin sentirse con rabia, sin sentirse frustrado, sino simplemente entender qué hizo de manera incorrecta para cumplirlo de manera distinta en una próxima oportunidad. Y es que los avances en neurociencias han demostrado que esa forma con la que nosotros crecimos
no es la forma idónea para aprender, sino el escenario en el que se explica lo que está pasando para que el niño pueda en una próxima oportunidad hacerlo de manera diferente y explicárselo todas las veces que sea necesario. Entonces, si las neurociencias nos dicen esto, ¿qué tal si lo aplicamos con nosotras mismas en ese diálogo interno y en lugar de tratarte mal a ti cuando no pudiste cumplir con aquello que tú quisiste o eh, cuando no estabas segura de si ibas a ir a tal lugar, poder tratarte de manera distinta, entenderte y poder hablarte bonito a ti? Entonces, ¿cómo te hablarás a ti si tú no cumples eso que propusiste? ¿Qué te vas a decir en una próxima oportunidad? Y yo te voy a dar un ejemplo. Existe la posibilidad de que tú te digas, estaba cansada, fue difícil, no quería levantarme, ese día no sentía que era el día para empezar a hacer ejercicio, así que en una próxima oportunidad lo haré. Mañana yo voy a dejar la ropa lista, voy a poner una música y me propongo hacerlo. Y al día siguiente lo haces. Eso sí, estableces la promesa si sabes que la puedes cumplir. Y el otro día yo en Instagram publiqué, bueno, tengo ya meses desde que soy mamá publicando que me estoy cumpliendo a mí misma, ¿no? Porque ha sido un recorrido bastante difícil el poder cumplirme a mí, sabiendo que tengo que cumplirle a alguien más que depende de mí. Cuando publiqué esto, yo lo hacía con mis outfits, mostraba mi ropa diariamente porque era la forma en la que yo estaba pudiendo lograr hacer algo por mí al día. Entre todos los deberes que tenía, entre atender pacientes, entre liderar mi hogar, entre cuidar a mi hija, dedicarle su tiempo, pues para lo que me quedaba tiempo era para eso, aunado a que yo tenía una lesión en el pie. Pero bueno, yo no salgo diciendo mis dolencias porque son parte de mi vida privada. Pero esa persona, con la mejor de sus intenciones, me preguntó que por qué yo no cumplía conmigo haciendo ejercicio físico. Y yo me quedé como dándole vueltas a esa pregunta que esa persona me hizo porque yo dije, wow, esta persona cree que la forma de cumplirme a mí es haciendo ejercicio. Y a ver, yo he promovido el ejercicio desde que empezó Beauty Value hace 10 años y he hecho ejercicio desde muchísimo antes. Es parte de mi rutina, es parte de mi día a día. Entiendo que ella me pregunte por qué no es esto con lo que tú cumples contigo, pero ella no tenía este background de saber lo que estaba pasando en mi vida. Y ahí es a donde entro con que cumplirte a ti es un ejercicio individual y lo que para ti es cumplirte a ti no necesariamente tiene que ser para mí. Por ende, se va a ver de manera distinta para cada persona. Y aunque ejercicio, el hacer ejercicio, es una forma de cumplirte a ti, pues en ese momento con la lesión en el pie yo simplemente no podía, eso no iba a ser cumplirme a mí, eso iba a ser dañarme a mí si yo empezaba a hacer ejercicio teniendo esa lesión en el pie. Entonces yo lo que estaba era cuidándome, tratando de que sanara la lesión con la fisioterapia que me mandaron, etcétera, pero encontré esta otra forma que era a través de mis outfits y de mis looks. Entonces, creo que también es una mirada para entender que a veces ponemos el foco en el afuera, en cómo lo están haciendo los demás, y quizás es hora de girar esa lámpara hacia ti y que tú tengas el spotlight puesto sobre ti para darte cuenta de qué es para ti cumplirte a ti. Por eso hoy te invito a pensar o escribir una pequeña promesa que te vas a hacer a ti solo, en mayúsculas, negrita, subrayado y con comillas, solo si la puedes cumplir. ¿Qué es eso que tú quieres hacer, que sabes que puedes hacer y que por más pequeño que sea te va a brindar esa satisfacción de haberlo logrado? Porque recuerda que cada pequeño paso cuenta y a veces estamos esperando que el cumplirnos a nosotras mismas se vea como esa vida ideal que ahorita es una tendencia en Instagram y en TikTok donde tú le preguntas a ChatGPT cómo es tu vida y cómo se ve tu día y entonces tú te imaginas esa vida soñada y no. Cumplirte a ti no tiene que verse como ningún estilo de vida. Cumplirte a ti puede ser algo tan pequeño como
encender una vela en mi oficina para empezar el día con un mood distinto. O sea, lo que signifique para ti cumplirte va a estar bien, porque cada persona tiene una vida y una historia totalmente diferente y lo que es cumplirme a mí no va a ser cumplirte a ti. Y lo he repetido 500 veces ya, pero creo que es importante que quede claro que es personal, que es un ejercicio individual y que no se ve igual para cada uno de nosotros. Por eso es que trabajarlo y pulirlo y escucharte a ti para preguntarte, ok, ¿qué es eso que yo necesito? Y eso que saltó a tu mente es totalmente válido que lo sea el día de hoy. La importancia de ser fiel a ti es que tú vas a poder ir desarrollando poco a poco esa credibilidad en ti misma. Que cuando tú digas, lo hago, realmente lo hagas. En mi caso particular, después de ser mamá, como decía, ha sido muy difícil poder volver a tener una rutina como la tenía antes. Y yo me acuerdo que yo decía, no, cuando yo sea mamá, yo voy a volver a ese posparto y voy a hacer 500.000 cosas y voy a venir con toda esta energía y voy a estar súper organizada y voy a romperla. Y, o sea, tuvo que pasar un año para que yo me pudiera montar en un escenario, tuvo que pasar un montón de tiempo para yo poder sentir que entendí qué era lo que estaba pasando, que me estaba costando llevar mi organización con las agendas y calendarios que siempre llevaba, que necesito engranarme de manera distinta a lo que venía teniendo, porque pues la práctica se va perdiendo, que la realidad es distinta, que aquellas expectativas que yo tenía estaban en mi mente y no eran la realidad, y que ha sido más bien un tema de ir un día a la vez viendo, ok, ¿qué necesito hoy? Yo necesito un tiempo para compartir con mi hija, entonces adapto mi rutina a eso. Yo necesito un tiempo para mí, pues entonces hay un día a la semana que es el día de me time y ese día no puedo estar con nadie, voy a estar sola, dedicándome a mí. Y así, poco a poco, pero eso ha sido el producto de escucharme a mí y no tanto esa idea que yo me había hecho de lo que yo quería o creía que iba a ser el volver del posparto y empezar la maternidad. Entonces, muchas veces nos hacemos un ideal de vida, un ideal de cómo se va a ver la vida que yo habito y no necesariamente nuestra vida real nos está ayudando a cumplir eso que queremos. Entonces, qué importante es poder hacer el ejercicio de mirar hacia adentro otra vez y preguntar, ok, ¿con qué me siento bien hoy? ¿Qué necesito hacer hoy? ¿Qué me va a ayudar el día de hoy para poder hacerlo realmente? Así que si de algo te sirve este episodio es para que sintonices tu propia emisora. Y aquí sale la locutora que habita dentro de mí, que aprendió hace años a hacer radio en el curso de locución de la Universidad Central de Venezuela. Y es que qué importante es que tú pongas la radio específicamente en la que es tu emisora, porque tú eres la locutora del programa de tu vida, que le bajes el volumen a ese ruido externo que está afuera, porque al final tú estás en FM. O sea, Beauty, tú estás en FM, donde la calidad del sonido es clara. ¿Y a dónde voy con esto? Que tu vida se va a ver para ti de manera nítida, se va a ver para ti de manera prístina, transparente, clara, solamente porque tú tienes la posibilidad de leerte a ti. Nadie tiene la capacidad de escucharte de la forma en la que te escuchas tú. Entonces, préstate atención y escúchate solo para que sepas si realmente eso que estás haciendo es lo que tú quieres hacer y lo que tú deseas hacer, sobre todo para que el día de mañana, cuando te digas, yo quiero hacer esto o necesito esto, la promesa que te hagas sea una promesa que sea accesible para ti y que tú realmente puedas cumplir, para que vuelvas a creer en tu palabra, para que vuelvas a confiar en ti. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el primer episodio de muchos, que ha sido un ejercicio muy valioso para mí, para cumplirme y acompañarte a ti a cumplirte a ti. Nos vemos, o mejor dicho,
Nos escuchamos en el próximo episodio de Más Auténtica Podcast. Hasta la próxima. Chao, chao.